Unidos. Aún nos faltan muchos colegas porque nuestra comunidad es mucho más grande, pero bueno, esperemos que poco a poco se vayan Claro. conectando nuestros compañeros. Es un gran placer poderlos saludar esta tarde y poder tener la oportunidad de comenzar nuestro taller de investigación. Justamente con nuestro taller de investigación nosotros esperamos cerrar las actividades correspondientes a este cuatrimestre, así que tiene un valor muy importante para nosotros su presencia, por una parte, y también por otro lado, por tener la oportunidad de podernos reunir en comunidad. En muchas ocasiones estamos solamente con nuestro grupo y que ciertamente en la universidad tenemos grupos pequeños, entonces probablemente nos quedamos con esa sensación de que, bueno, tengo 2, 3, 4, tal vez 5 compañeros, pero bueno, el tener justamente la oportunidad de reunirnos acá nos hace ver que también somos una comunidad un poquito más amplia y que desde luego es maravilloso también tener la oportunidad de conocer, de compartir con otros colegas. Y bueno, esto con respecto al sentido de la comunidad, pero qué decir de tener justamente también la oportunidad de ir cumpliendo con algunos de los requisitos del proceso de titulación, del proceso de obtención del grado, justamente, que nuestra universidad requiere. Y es que nuestra universidad, como todas las demás universidades, ofrece varias opciones para la obtención del grado. Podemos elaborar una tesis, claro que sí, es un mecanismo común. Podemos elaborar un informe académico, también, claro que sí. Sin embargo, hemos observado que hay otros mecanismos muy interesantes que permiten tener un avance significativo en cumplir los requisitos para la obtención del grado. Y con ello nos referimos a construir productos académicos, a construir productos académicos como ensayos, como artículos de investigación, como monografías académicas, como narrativas pedagógicas, y los requisitos oficiales es que para el grado de doctorado se deben justamente de atender al menos 3 de estos productos a lo largo de todos los cuatrimestres, de los 6 cuatrimestres que se estudie. En el campo de la maestría se deben de cumplir al menos dos de estos productos, y en el campo de la licenciatura para nuestros estudiantes mucho más jóvenes se debe de cumplir al menos en un caso. Es decir, elaborar una tesis, desde luego representa un ejercicio importante, pero elaborar una monografía, elaborar un ensayo, elaborar un artículo de investigación, elaborar una narrativa pedagógica, probablemente nos requiera un poco menos de tiempo, sí de mucho esfuerzo, desde luego también, pero nos da la posibilidad de hacerlo un poco más accesible para todos. Y esa fue justamente la intención que tienen este tipo de talleres, cuyo efecto es, por un lado, cultivar la escritura académica, profesional, cultivar el desarrollo de habilidades investigativas en cada uno de nuestros estudiantes, cultivar la pasión por profundizar en los problemas académicos que son de nuestro interés, que llaman nuestra atención.
pero también, por otro lado, cumplir los requisitos que solicita la universidad para la obtención del grado. Ese es justamente el objetivo. Y entonces, pues bueno, agradezco a todos ustedes que nos acompañen esta tarde y que podamos el día de hoy comenzar este taller de investigación con una modalidad muy específica, porque hablamos hace un momento de varios productos académicos, pero cada uno tiene sus propias características que le hacen diferente. Y el caso particular de este taller será justamente el ensayo académico. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle, a sus órdenes. Igualmente, disculpe, bueno, es que yo tengo la duda de que, bueno, he mandado como, yo creo ya 4 artículos, entre ellos ensayos, narrativas, ya hasta me perdí, y no he recibido respuesta de si van a proceder o no, porque nada más estoy escribe y escribe, investiga e investiga y no me dicen si van a proceder los que ya había mandado. Muchas gracias. Gracias. Es una pregunta muy importante. Claro que sí. Desde luego, la universidad ha publicado 2 números, Memorias 1 y Memorias 2. Ha anunciado la publicación de otro número, que es Memorias 3. Y en este mes de diciembre va a anunciar Memorias 4 y Memorias 5, donde muy probablemente, maestra Carla, esperemos si se aparezca también alguno de sus trabajos. Sé que a veces el proceso es más lento de lo esperado. Me disculpo por ello porque de hecho lo es un proceso lento. Nuestro comité editorial, que está compuesto por algunos de los profesores que imparten el programa de doctorado y algunos profesores externos, desde luego tarda en poder evaluar un artículo, no es una tarea inmediata. Me disculpo por esa parte. Sí, está Pero bien. bueno, desde luego esto también se debe a que se busca hacer una revisión estricta. Hoy en día, y lo comento, hay muchas revistas que están ofreciendo sus servicios con una publicación rápida, con una publicación express, como que la maestra, por dar un ejemplo, Laila lo envía hoy y en 24 horas ya les llega un acta donde dice que será publicado. Bueno, respetamos desde luego el trabajo y las instituciones, pero habitualmente el proceso de una publicación es mucho más lento. Y quiero decirlo que ahora, yo sé que sentimos que es lento porque pasan un par de meses, 3 meses, a veces hasta 4 meses, pero quiero decirlo que antes a veces pasaba un semestre o un año. Era un proceso aún más lento, ¿no? Pero sin lugar a dudas, antes de salir al periodo vacacional, que oficialmente es el próximo día 20 de diciembre, será público la presentación, bueno, el anuncio de los artículos que serán publicados en Memorias 4 y 5. Esperamos que ya aparezca alguno de sus trabajos. Muy bien. Así que los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, los esperamos con mucho gusto. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Vamos a dar justamente el inicio de nuestras actividades. Y justamente para comenzar nuestras actividades voy a permitirme utilizar una presentación con mucho gusto. Doctor, disculpe, Sí, ¿se va a quedar grabada la clase? la sesión sí. Sí, vamos a grabar la Y, sesión con mucho gusto. y vamos a poder tener oportunidad de volver a ver esta clase. Sí, claro que sí. La sesión se va a grabar y va a quedar disponible para todos. Muy seguramente
A más tardar el día de mañana la haremos llegar a todos, pero sí estará disponible para todos con mucho gusto. Ok, muchísimas Así es gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto que todos podamos estar aquí reunidos. Entonces, vamos a comenzar justamente con nuestro trabajo. Y nuestro trabajo consiste en poder hablar el día de hoy sobre el ensayo. Vamos a hablar sobre el ensayo y muy especialmente sobre el ensayo académico. Y luego cuando hablamos del ensayo académico tendremos que hacer una segunda delimitación porque vamos a hablar del ensayo académico en posgrado y en un posgrado en educación. Vamos a comenzar entonces esta discusión y con la oportunidad de verlos a todos, me gustaría hacer la pregunta de si alguien tiene una idea general de lo que consiste un ensayo. Muy seguramente varios de ustedes ya han elaborado algún ensayo en alguna materia o en algún taller de investigación. ¿Qué nos pueden compartir? ¿Qué es un ensayo? Pues que yo sepa es una investigación, ¿no? Donde tiene, según inicio, desarrollo y cierre. Es decir, es una investigación, ajá. Es la escritura, ¿verdad? De elementos de una investigación, ¿correcto? Muy bien. Maestra Mónica, Buenas noches, doctor. adelante. Es una producción de un texto serio en la que se delimita algo por resolver, pero que debe de ser respaldado por ciencia y también debe de ser aplicado en la vida diaria. Ah, muy bien. Es decir, cuando hablamos de un ensayo, hablamos entonces de poder tener la oportunidad de dar evidencia, de fundamentar aquello de lo que nosotros hablamos, ¿verdad? A eso se refiere un poco la maestra Mónica en la idea de que tenemos que, de alguna manera, dar argumentos o evidencia de aquello que se afirma. Muy bien, gracias maestra Mónica. Maestra Elizabeth, por favor, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, un ensayo justo es un texto formal, serio, dice la maestra Moni, pero donde se expone sobre algún tema, un punto de vista, pero utilizando argumentos, donde pues se retomen teorías, fuentes bibliográficas y bueno, tiene también una cierta estructura. Se defiende un punto de vista. Muy bien, perfecto. Eso es muy interesante. Miren, también en un ensayo nosotros analizamos una situación, analizamos un problema y fijamos una postura y no solo eso, defendemos esa postura. Esto tiene una conexión muy interesante porque al defender esa postura significa que damos argumentos pro esa postura, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, maestra Elizabeth. Muy, muy interesante. Maestra Ana María, por favor, qué gusto saludar. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, como lo dijo Eli, la característica fundamental del ensayo como un documento académico radica que es el planteamiento de una posición, una postura, una argumentación personal que debe ser sustentada fundamentalmente en esa estructura del documento en el que se hace el planteamiento, una introducción, obviamente, primero una introducción, el planteamiento, la argumentación, contraargumentación, ejemplificación, etcétera, hasta llegar a las conclusiones. Hacemos todo el enlace de las ideas que sustentan aquello que decimos o aquello que proponemos, pero la característica fundamental es que se trata de una argumentación personal, lo que uno sostiene de manera personal, no se refiere a las ideas de otras personas, sino a lo que uno piensa respecto a un tema. Muy bien, muy interesante, exactamente. Hay una parte personal del ensayo y además hay una parte personal porque también se trata de ofrecer posturas novedosas, originales, ¿sí? Y entonces si solamente, claro, hay un marco teórico, hay algunos autores que han escrito seguramente el tema, pero si solamente consiste en un compendio de las ideas de otros,
pues le falta esta parte que es la originalidad, la parte de ser algo novedoso, que es ahí donde entra justamente la persona, la perspectiva personal de la que nos habla la doctora Ana María Murguía. Muchas gracias. Maestra Jacqueline Vázquez, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, buenas tardes, doctor. Casi lo mismo que comentó la doctora Ana María. El ensayo es un escrito académico en donde se hace un posicionamiento personal argumentado sobre un tema. Excelente, excelente. Muy bien, esta sería una definición rápida, muy bien elaborada. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Bueno, vamos entonces a analizar qué es el ensayo académico el día de hoy. Pero vamos a tratar de contestar la pregunta que es, por cierto, el título del taller, que es ¿cómo se escribe un ensayo académico? Vamos a hablar de ese cómo, no solo en la sesión de hoy, sino va a ir gradualmente. Vamos a trabajar hoy, mañana, muy tempranito, y después el próximo viernes, el próximo sábado, y después vamos a vivir la tarea de escribir nosotros un ensayo, que esa es, desde luego, es la parte más interesante, ¿no? La vivencia personal. Asumimos aquella postura de que aprendemos a escribir escribiendo, aprendemos a hacer investigación investigando, entonces eso requiere de un proceso de práctica y de un proceso que nosotros podamos vivir en experiencia. Bueno, entonces voy a permitirme dejar de compartir video para compartir pantalla y ahí presentar a ustedes una diapositiva. A ver si se puede observar bien por allá. Sí se ve. Excelente, muy bien. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Nos da mucho gusto que ya estemos más reunidos en esta sesión. Aún nos faltan varios colegas más, pero ya estamos una buena parte de nuestra comunidad educativa el día de hoy. Vamos a hablar de cómo elaborar un ensayo. Y entonces, para hablar justamente de cómo elaborar un ensayo, vamos a delimitar los aspectos que van a ser importantes. El primero es que el ensayo es académico, tiene esta característica, es decir, buscamos escribir un ensayo académico porque vamos a ver que existen, desde luego, otros tipos de ensayo, pero además de que buscamos escribir un ensayo académico, también buscamos que ese ensayo sea justamente para nuestros estudios de posgrado, en el campo de la educación. Perdón, ¿hay alguien que desea acompañarnos? Bueno, vamos a recibir a nuestros compañeros y voy a volver a compartir. Entonces, este ensayo tiene varias particularidades. Es del tipo académico, pero además es para nuestros estudios de posgrado en educación. Entonces, el primer eje del que vamos a hablar al respecto de los ensayos tiene que ver con los fundamentos teóricos, el rigor académico y los estándares de una publicación científica. Bueno, ¿qué podemos decir en ese sentido? Pues lo primero es que el ensayo académico manifiesta en cierta medida la especialización de la persona que escribe. Y entonces esto le da un rigor epistémico, ¿sí? Recordemos que la epistemología es el área que estudia el conocimiento, que estudia cómo se origina el conocimiento, pero no solamente cómo se origina, cuál es su origen, sino también cuál es el método con el que conocimiento se construye y cómo sabemos si ese conocimiento es válido. O dicho de otra palabra, ¿cómo sabemos si esto que nosotros estamos realizando es realmente conocimiento? Entonces,
El ensayo académico de alguna manera manifiesta la formación, el nivel de especialidad de la persona que escribe. El ensayo académico, en nuestro contexto de posgrado, en educación, para un estudiante de maestría o de doctorado, va a trascender más allá de solamente ser una evaluación, sino en la capacidad que tiene el estudiante para generar y articular conocimiento especializado, ¿sí? Conocimiento especializado, conocimiento que esperemos, de hecho así lo esperamos siempre, proviene desde luego desde los procesos formativos que el estudiante vive en sus seminarios de maestría, en sus seminarios de doctorado, ¿sí? Y que es finalmente en este ejercicio de escritura, ¿sí? En este ejercicio de escritura, en el que logra articular y generar un conocimiento especializado. De alguna manera, entonces, en este ejercicio hay una exigencia, hay cierto nivel de formación, de sofisticación intelectual y metodológica que se vive, que se experimenta distinta a las etapas previas. Bueno, ¿a qué es a lo que me refiero con ello? A que entonces el ejercicio, el pleno ejercicio de la escritura, ¿sí? Es un reto que en la mayoría de los casos se asemeja a una mayor complejidad que solo la lectura, que solo la memorización. Y esto creo que de alguna forma lo vivimos. Cuando estamos en la licenciatura, enfrentamos el reto de escribir. Cuando estamos en la maestría, enfrentamos el reto de escribir. Y escribir ese informe de prácticas, esa tesis, esa tesina, siempre deja una huella en nosotros. Hay algo en nosotros que se forma en ese proceso, en esa experiencia. Bueno, eso es justamente de lo que hablamos cuando nos referimos al ensayo. El que escribe se va transformando a través del propio proceso de la escritura. Y claro, esta transformación es muy relevante porque permite pasar de alguna forma de la descripción o de la simple descripción a una crítica fundamentada, ¿sí? Y podríamos decir que un elemento fundamental, un elemento muy importante es desde luego el rigor, ¿sí? El rigor académico, ¿sí? Un rigor académico que exige al que escribe formarse en lo que escribe, ¿sí? Tener la responsabilidad de escribir, ¿sí? Es también tener la responsabilidad, la oportunidad de que el otro nos lea. Pero esto conlleva una responsabilidad muy grande porque también implica estar abierto a la crítica, al comentario de los otros, ¿sí? Realmente, este proceso de escritura entonces se convierte en un proceso público. Y más cuando hablamos de una escritura académica, porque escribimos para que otro académico pueda leernos, para que otro académico pueda conocer nuestra investigación, para que otro académico pueda hacer un análisis y una crítica de la investigación que nosotros realizamos. Entonces, ello conlleva una responsabilidad y un cuidado que debe de ser minucioso.
Esto entonces también involucra que haya un uso riguroso, un uso cuidadoso del lenguaje académico y de las propias categorías de la disciplina educativa en la que nosotros o sobre la que nosotros escribimos. Esto conlleva entonces a recordar que el campo educativo es un campo también muy amplio. Y sí, podemos escribir sobre muchos campos del saber, desde las teorías del aprendizaje, los problemas de aprendizaje, hasta propuestas sobre enseñanza, sobre didáctica, sobre el currículum, sobre la historia, sobre la filosofía de la educación, entre otros campos del conocimiento. Y entonces, adentrarnos a escribir también involucra que nos formemos en esos campos sobre los cuales escribimos. Es decir, vivir la experiencia, conocer las obras fundamentales, las teorías fundamentales, los textos fundamentales, nos permite ir desarrollando argumentos sobre lo que nosotros escribimos. En lo general, como se dijo al principio de esta sesión, la finalidad del ensayo es entonces poder hacer valer una postura del autor, pero una postura, y aquí insistimos, fundamentada, con ideas claras, con ideas precisas, sustentadas en un contraste teórico con las ideas de otros pensadores. Y sí, aquí es de alguna manera mostrar nuestras ideas y fundamentarlas, pero para llevar a cabo este proceso necesitamos previamente conocer, tener claridad en las ideas propias, pero también conocer las ideas del otro, ¿sí? Es decir, aquí no se vale, como en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión de nuestro país, donde las personas no leen las leyes y las votan. Eso no es válido en este ámbito académico. Las personas tenemos que hacer nuestra tarea, que es fundamentar nuestras ideas, pero con un análisis profundo sobre la temática que estamos tratando. Además de ello, tendríamos que decir que a nivel formal, de alguna forma, esta exigencia a la que hacemos referencia se va a manifestar con la construcción de una estrategia discursiva. El ensayo académico se aleja un poco de la descripción y de la narración, al menos en un sentido simplista, porque lo que busca es más enfocarse en la exposición y en la argumentación. Y aquí ponemos mucho énfasis, porque esto no significa que no haya descripción o no haya narraciones. Sí las hay, pero el objetivo del ensayo va más allá de solamente la descripción y la narración. Entonces, el cuerpo del trabajo, del ensayo, debe de incluir una declaración general. Esa declaración que generalmente llamamos tesis. Y también debe de incluir la evidencia necesaria para probar o argumentar a favor de esa tesis. No es tan solo un resumen de teorías, no es tan solo una crónica de un evento o de una situación educativa. Es decir, claro que tomamos en cuenta las teorías, claro que tomamos en cuenta los estados del arte, es un aspecto muy, muy relevante. Pero no es suficiente con solamente enunciar las teorías, como tampoco es suficiente
con solamente describir la crónica o los hechos de un evento. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? Adelante, por favor, si están amables. Bien, perdón, creí que alguien había hecho una pregunta, pero continuamos entonces. Cuando hablamos entonces de este ensayo académico en la educación superior o en la educación universitaria, podríamos decir que los ensayos académicos buscan profundizar, hacer una profundidad en los recursos teóricos o literarios de un tema determinado. En el campo de la educación, esta profundidad se materializa en dos tipos de ensayos principales. Un ensayo argumentativo, ¿sí? Un ensayo argumentativo que requiere de la defensa de una postura específica mediante argumentos sólidos y bien fundamentados. Ahí estamos viendo un primer tipo de ensayo. Y un ensayo crítico, que implica el análisis, la evaluación de una obra, de un evento o situación educativa, ofreciendo una interpretación personal. Una interpretación personal que pueda ser novedosa, que pueda ser distinta y que vaya más allá, desde luego, de los juicios superficiales. Entonces tenemos dos tipos de ensayo, un ensayo argumentativo o un ensayo crítico. Y claro, no olvidemos que el ensayo es una herramienta importante que no solamente contribuye a la comunidad educativa que disfruta de la lectura, sino que es una herramienta que contribuye a la formación de nuestra persona, a la formación de nuestra comunidad. Porque el objetivo de un trabajo de posgrado, como una tesis, como un ensayo, es tener la oportunidad de hacer un análisis crítico, de dar una contribución original al campo de estudio. Y entonces la demostración de dominio, de conocimiento, se convierte en un requisito muy importante, en un requisito indispensable para poder proponer algo nuevo. En general, podríamos decir que entonces el autor va conociendo en el proceso de escritura esas categorías disciplinares, porque va haciendo él mismo un contraste teórico exhaustivo. Y es ahí, en ese proceso, donde él encuentra la precisión, la creatividad de lo que aún no se ha investigado o lo que aún no se comprende en esa área del conocimiento. ¿Sí? Entonces, esa capacidad de análisis, esa capacidad analítica es lo que le va a permitir identificar a lo que podríamos llamar como una especie de laguna de investigación, es decir, algo que tal vez otros no han visto, algo que él descubre y que le resulta desde luego innovador o interesante. Entonces, en la elaboración del ensayo, se identifica esa brecha en la investigación. Identificar esa brecha es esencial para poder garantizar que el trabajo contribuya al cuerpo de conocimiento existente. Esto necesariamente requiere que cada uno de nosotros realicemos una revisión bibliográfica,
y diría yo, una revisión bibliográfica minuciosa para identificar las áreas en las que falta investigación o también donde es necesario seguir identificando. ¿Sí? La identificación de las lagunas de investigación se convierten entonces en la justificación más importante, pero también fundamenta su potencial valor en la comprensión del tema. Creo que alguien lamentablemente tiene su micrófono abierto. Si gusta revisarlo, por favor. Tiene su micrófono abierto. La maestra Elizabeth, ¿no? Muy bien. Perdón. Entonces, Maestra Eli, su micrófono. un trabajo que solo reitera conocimientos ya consolidados, podríamos decir, que no cumple con el estándar de especialización que define justamente a este nivel de posgrado. Entonces, el ensayo, como podemos observar hasta este punto, el ensayo busca que a través de un análisis minucioso que hacemos sobre un campo de conocimiento, sobre una problemática, sobre una situación, podamos redescubrir algo nuevo. Maestro Eduardo Vázquez, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Adelante, por favor, le escuchamos. ¿Tiene una duda, una pregunta? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, era un poquito más atrás. En el caso del ensayo argumentativo, bueno, tenemos una tesis que tiene que ser argumentada, ¿no? Por eso se llama así. Y en el crítico también hay un proceso de argumentación, pero más bien sería de contraargumentación. ¿Podría ser así la diferencia entre más o menos como ensayo argumentativo y ensayo contraargumentativo? Y otra cuestión que quería preguntar, la diferencia con un artículo de investigación, ¿cuál sería? Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro Eduardo. ¿Qué? Ambas. En la primera pregunta es así, textualmente como usted muy bien lo ha indicado. En el primer caso, buscamos justamente defender una postura mediante argumentos. ¿Sí? En el segundo caso, cuando nosotros tomamos una postura frente a la situación que se presenta o se afirma, podemos desde luego dar contraargumentos hacia esa postura. Hay diferencias importantes. De hecho, el taller sobre artículos de investigación es otro taller muy diferente al actual, porque el ensayo en general tiene una estructura distinta a la que tiene el artículo de investigación. Puede haber ligeras variaciones en esto que voy a comentar porque dependerá un poco de la revista y el campo de conocimiento donde esa revista publique el trabajo académico. Pero en lo general, el artículo de investigación tiende a tener más elementos que el ensayo académico. ¿Sí? Curiosamente, aun cuando hay artículos de investigación en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, que los hay, el artículo se acostumbra, y lo digo así, se acostumbra, es un tema más de costumbre, más en el campo de las ciencias exactas, experimentales y naturales. Mientras que el ensayo, por su naturaleza, es un documento que se ha dejado un poco más hacia el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. Esta sería una primera respuesta que proviene desde la tradición. Pero cuando hablamos de la estructura, ahí encontramos diferencias muy importantes. Porque aunque en ambos seguimos una tesis,
el artículo de investigación va a ser mucho mayor énfasis en el proceso metodológico que se sigue, ¿sí? En la definición de las variables, en la definición de la metodología, en la definición de los instrumentos, en el contraste de los resultados experimentales con la hipótesis propuesta. Mientras que el ensayo no necesariamente va a seguir esta misma precisión, ¿sí? En este sentido, podríamos decir que son dos instrumentos académicos importantes, muy importantes para la presentación de investigaciones, pero estructuralmente encontramos probablemente un mayor nivel de exigencia en el artículo de investigación que en el ensayo académico, ¿sí? Sí encontramos una diferencia importante. Bueno, ha sido una respuesta muy breve, maestro Eduardo, pero espero que pueda ser más o menos satisfactoria. Muchas gracias por su pregunta. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Y hablábamos justamente de este ensayo en el cual lo que busca es darle a los estudiantes la oportunidad de realizar un análisis crítico y una contribución original en un campo elegido, en un campo de desarrollo. Esta contribución solamente es posible si, desde luego, se desarrolla cierta madurez en ese dominio del conocimiento de ese campo, ¿sí? Difícilmente las ideas creativas llegan a nosotros sin tener experiencia en el campo. Generalmente vamos conociendo el campo y así, al momento de conocer, van surgiendo ideas creativas a nosotros. La elaboración entonces del ensayo en el área de posgrado nos permite identificar esa brecha en la investigación para realmente garantizar que nuestro trabajo académico pueda contribuir al cuerpo de conocimientos ya existente. Como estudiantes, realizamos una investigación bibliográfica minuciosa para poder identificar las áreas que faltan en investigación o en las áreas donde es necesario que nosotros sigamos investigando. De alguna manera, podríamos decir que el ensayo no busca solamente hablarnos de un conocimiento que ya se tiene, sino que busca invitarnos a ver un análisis que no se ha hecho, a ver una reflexión que no se ha dado, a observar los resultados de una investigación que no se había analizado bajo una determinada perspectiva. Es decir, en cada una de estas propuestas se busca aportar algo novedoso, algo distinto en nuestro ensayo. Y desde luego, gran parte de nuestro trabajo consiste en la conceptualización y la búsqueda de esta brecha o de esta laguna de conocimiento. Y creo que esto nosotros en gran medida lo podemos ver en distintas áreas de la educación. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar en un taller con un grupo de docentes y preguntamos, o con un grupo de personas en lo general, y preguntamos, por ejemplo, ¿qué es el aprendizaje? Podemos ver que rápidamente muchos colegas tienen una respuesta rápida. De hecho, podríamos buscar el diccionario o pedirle a Google que nos dé una respuesta rápida y sentirnos satisfechos. Pero la maestra Elizabeth, que estudia el doctorado en educación, probablemente no se sienta satisfecha.
Porque hablar del aprendizaje involucra entonces decirnos, ¿a qué tipo de aprendizaje te refieres? Pero además, la noción de aprendizaje, y esto lo sabe muy bien la doctora Ana María, ha venido cambiando a lo largo del tiempo. La maestra Brenda podría decir, bueno, se está refiriendo a esa noción de aprender que en algún momento tuvo Aristóteles, o de entendimiento, porque Aristóteles usaba este término. O tal vez usted se está refiriendo a aprender en un sentido conductista, o en un sentido cognitivista, o en un sentido constructivista, o no. Tal vez aprender desde una visión, desde la inteligencia artificial, porque ahí también se habla de aprendizaje, o tal vez aprender desde la neuroeducación, que ahí también se habla de aprendizaje, pero desde una perspectiva distinta. Y entonces nos damos cuenta que esa definición rápida, que para muchas personas puede darse, ya no resulta tan inmediata para el especialista, porque él se da cuenta de que tras esa definición hay una complejidad. A eso nos referimos. El educador con cierto nivel de experiencia tiene probablemente dificultades para decir qué significa aprender. Probablemente los que no son educadores no tienen ese problema porque ellos creen que saben. Pero cuando el educador reflexiona sobre lo que es aprender, empieza a ser mucho más complejo. Entonces, si le pedimos al maestro Eduardo que escriba qué significa aprender en un párrafo, probablemente va a cuestionarse sobre qué escribir. Porque desde los seminarios que ven en la maestría o que se ven en el doctorado, o que se ven en la licenciatura, nos vamos dando cuenta que definir aprender es una tarea mucho más compleja. Entonces, en eso consiste justamente, de alguna manera, ir conociendo ese campo de conocimiento. Pero antes de continuar, la maestra Itza Caudillo levantó la mano. Maestra Itza, adelante, por favor, si está en el... ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias. Solo una duda en lo que comenta para ir aterrizando la idea. En el ensayo hay que escribir o reflexionar sobre algo novedoso, alguien que no haya reflexionado eso. A mí me surge la duda, ¿cómo puedo estar yo 100% segura de que no hay un escrito? Obviamente, pues voy a investigar, no voy a buscar a ver si alguien ya habló de ello, pero pudiera ser que lo haya hablado, pero no desde el enfoque o desde la particularidad que yo quiero decir. Yo quiero pensar que a eso es lo que usted quiere que reflexionemos, ¿no? Que entendamos esta parte, no nuevo como tal, pero a lo mejor desde la perspectiva en la que la vamos a plantear. Y la otra, a la hora de redactar, es en primera persona, podemos usar desde un tipo de lenguaje, pues yo creo que cada quien pues tiene su estilo, ¿no? Va a ser permitido el estilo de cada quien, no sé, desde usar metáforas, analogías o lo que sea necesario en primera persona, o qué es el margen, cuál es el margen en el que no debemos de salirnos, no vaya a ser que a ratito es una novela lo que uno quiere poner ahí, ¿verdad? Sino para no salirnos de lo que nos plantea. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas, todas son interesantes, pero hay algunas que con el mismo taller vamos a ir contestando, ¿sí? Pero, en efecto, ¿cómo sabemos que lo que se publica realmente es novedoso? Es una pregunta muy, muy interesante. Y creo que la respuesta viene de justamente conocer nuestro campo de conocimiento, ¿sí? El maestro Héctor Lara, que nos acompaña esta tarde, es profesor de matemáticas en la escuela normal. Y él participa como asesor de tesis, de informe de prácticas de muchos estudiantes, probablemente más de 10 años, tal vez 15 años, ¿sí? Y entonces él va tomando esa experiencia, va conociendo las temáticas de su área. Sus alumnos escriben sobre el conteo, sus alumnos escriben sobre cómo enseñar geometría, sus alumnos escriben sobre cómo enseñar a contar, sus alumnos escriben sobre el aprendizaje de las matemáticas con juegos, etc. Llega un momento en que el profesor Héctor conoce a la gran mayoría de los autores,
conoce la mayoría de las teorías existentes en ese campo de conocimiento. Y entonces ya es un poco más accesible el hecho de decir, identifico algo que no conocía, identifico algo que es nuevo. En primera persona es nuevo para mí, pero además empiezo a investigar en las referencias y descubro que tal vez nadie más ha escrito sobre ese tema. Tal vez nadie más con ese enfoque en específico. Y entonces descubro que eso puede ser algo novedoso. Ahora, lo que dice el maestro Eduardo Vázquez es muy correcto, porque probablemente a veces no es fácil encontrar algo novedoso. Hay inclusive investigadores que asumen una postura y que dicen, es que ya casi nada es novedoso. En gran medida, mucho de la ciencia ya existe. Pero lo que puede ser novedoso es la manera en la cual nosotros lo presentamos. Esta puede ser una parte también muy novedosa, ¿sí? Doy solo un ejemplo. Una de las primeras sociedades científicas en México fue la Sociedad Matemática Mexicana. Y la Sociedad Matemática Mexicana dice, nosotros tenemos 3 tipos de publicaciones. Ahora ya hay más, pero clásicamente había 3 tipos de publicaciones. Las publicaciones que la Sociedad Matemática Mexicana llamaba artículos de investigación. ¿Qué era un artículo de investigación? Era la presentación de resultados originales, o sea, nuevos, sobre un campo de conocimiento, una investigación concluida. ¿Cuánto tiempo tardaba hacer un artículo de investigación, maestro Eduardo? A veces los matemáticos tardaban 2, 3, 5 años. Un proceso lento, con un gran nivel de originalidad. Después tenemos el avance de investigación. Bueno, mi investigación está en proceso. Apenas estoy encontrando algunos resultados, apenas estoy identificando algunos hallazgos, entonces voy poco a poco publicando esos hallazgos que voy a encontrar. Y después está el que me interesa platicarles, que se llama artículos de extensión. ¿Qué es un artículo de extensión? Es un artículo que habla de teorías y de trabajos ya conocidos, cuya presentación es novedosa. Es decir, yo sí, voy a hablar de eso que muchos otros profesores ya conocen, pero la manera en la que yo lo presento es distinta, es diferente. Y entonces hay un abordaje que es novedoso, como lo dice muy bien el maestro Eduardo Vázquez. Claro, el pensamiento, el procesamiento, el planteamiento que cada persona realiza, si es genuino, es original. Y claro, como bien lo dice la doctora Ana María, es necesario dar evidencia del proceso y del sustento que nos lleva a ese resultado. Esta va a ser una de las características más importantes, que podamos decir cómo lo hicimos, ¿sí? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Cuál fue, en este caso, la metodología, los instrumentos, el contexto en el que se desarrolló justamente esa actividad? ¿Sí? Entonces, en este sentido, podríamos decir que el ensayo, ¿sí? El ensayo contempla estas características. Ahora, nosotros buscamos, maestra Itza, desde luego, escribir un ensayo. Ese será el objetivo del taller. Escribir, de hecho yo me atreveré a decirlo, un ensayo breve. Ya agrego un término adicional. Un ensayo breve. Vamos a hablar de sus características, vamos a hablar de los modelos de escritura. Ya el maestro Eduardo escribió uno de los primeros modelos de los que vamos a hablar, que es el modelo de Tolman. Pero esto va a ser un poquito más adelante. Pero muy, muy bien. Excelente. En gran medida, el éxito de un ensayo académico va a depender de ciertas etapas, inclusive, que son previas a la escritura del ensayo. Y a estas etapas les llamamos las etapas de
preescritura. ¿Sí? Estas etapas de preescritura nos permiten asegurar la viabilidad del ensayo. Es un ensayo que es viable. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tengo para escribir? ¿Cuánto tiempo tengo para hacer mi análisis, para hacer mi crítica? ¿Es viable el tema que propongo? ¿Sí? Porque en muchas ocasiones podemos pensar en temas que nos enamoran, en temas extraordinarios, temas muy, muy valiosos, pero que a lo mejor están fuera de nuestras posibilidades o de nuestro alcance. ¿Sí? Entonces, la viabilidad es una característica muy importante, como también lo es la relevancia. ¿Cuál es el impacto que tiene lo que escribo? ¿Es importante para qué comunidad? ¿Para mi comunidad? ¿Para otras comunidades? O tal vez estoy tratando un tema que podría no ser relevante en ninguna comunidad. Y entonces probablemente no tenga sentido que dedique mi tiempo a escribir ese ensayo. ¿Sí? Desde luego, la profundidad del trabajo. ¿Sí? La profundidad del trabajo es muy importante. En nuestro caso, cuando hablamos de un ensayo de corte académico, vamos a pensar en al menos considerar 10 referencias. Entonces, ahí ya estamos tomando un punto de partida, ¿verdad? Estamos diciendo, esperamos tener al menos 10 referencias en nuestro trabajo académico. Vamos a ir poco a poco dando algunos elementos de las características que esperamos. Entonces, considerar la viabilidad, la relevancia, la profundidad de nuestro trabajo nos permite tener entonces una idea inicial para poder hablar de una propuesta. ¿Sí? Y bueno, si vamos a hablar de una propuesta, pues entonces tenemos que delimitar, primero que seleccionar y después delimitar el tema. Generalmente, aunque no es una regla, pero buscamos que haya cierto tipo de enlace con la realidad educativa. ¿Sí? Es decir, que de alguna manera el tema que nosotros seleccionamos pueda reflejar una articulación entre la teoría y la práctica. ¿Sí? Aunque yo quisiera aquí, de manera respetuosa, decir que esto es una sugerencia, pero no es una regla. Porque también podemos encontrar una gran riqueza en ensayos que buscan analizar, por ejemplo, perspectivas teóricas a profundidad. Y eso también es algo sumamente interesante. ¿Sí? La maestra Jacqueline, por ejemplo, podría tomar una decisión sobre hacer un análisis sobre la obra de Jean Piaget. Jean Piaget escribió 28 libros. Jean Piaget escribió más de 100 artículos en revistas especializadas. Y entonces tratar de comprender, por ejemplo, cómo entiende Piaget la construcción del pensamiento, el desarrollo del pensamiento desde la infancia a la juventud, no es una tarea tan simple. ¿Cómo entiende Piaget su lógica operatoria en la que basa la noción de desarrollo cognitivo? Tampoco es una tarea simple. Entonces sí, es un trabajo más de corte teórico, pero con una gran riqueza y también puede tener desde luego una gran profundidad. Entonces no estamos cerrados a que también las personas realicen ensayos sobre estas temáticas o también, ¿por qué no?, sobre aquellas temáticas que están relacionadas a su práctica docente, que es lo que estamos sugiriendo. Es importante también esa reflexión sobre su práctica educativa, sobre los aprendizajes que han logrado, sobre cómo sus alumnos han logrado cierto tipo de aprendizajes, sobre cuáles son los procesos que ha experimentado, que viven sus estudiantes, que él observa en sus estudiantes para desarrollar cierto tipo de aprendizajes. Maestro Eduardo, adelante, por favor, si está en mano. Muchas gracias.
Una duda con respecto a esto último. En el caso de la productividad que se tiene que realizar para el posgrado, eh, si empezáramos con una reflexión teórica, pero también queremos la parte práctica con nuestros grupos docentes, perdón, con nuestros grupos de aprendizaje, ¿qué pasaría en el caso de los que somos, digamos, maestros por asignatura, que no tuviéramos ya más horas el siguiente semestre? ¿Tendríamos que reformularlo y hacerlo teórico totalmente? ¿O qué pasaría ahí? ¿O qué sugerencia más bien podría darnos? Gracias. Gracias, es una pregunta muy valiosa. Vamos, lo que nos dice la norma específica del programa de posgrado es que el maestro Eduardo, al terminar su maestría, debe de haber elaborado 2 productos académicos. Ahora, ni siquiera tienen que ser ensayos los 2. Puede ser un ensayo, puede ser una narrativa, puede ser un artículo de investigación, puede ser una, ya dije, narrativa pedagógica, una monografía académica. Y por cierto, puede ser en las revistas de la universidad o puede ser en otras revistas equivalentes. ¿Sí? Es correcto. Hay muchos espacios donde se pueden hacer. La ventaja que ofrecen las revistas de la universidad es que son publicaciones gratuitas. La desventaja, como escuchamos al principio, es que siempre va lento. Es un proceso lento. Pero son espacios públicos gratuitos. Ahora, ¿estos ensayos tienen que estar conectados? Por norma, no. O sea, por norma, no. ¿Pueden estar conectados? Sí. Y probablemente sería ideal. Sería ideal que cada estudiante tuviese un programa de investigación. Y en ese programa, a lo largo de su trayecto formativo, pudiera elaborar 1, 2 o hasta 3 productos académicos, según los requisitos académicos, que pudieran ser publicables. Probablemente en una primera etapa, mostrarnos el estado del arte sobre una temática que a esto le interesa. Probablemente en una segunda etapa, mostrarnos ya una propuesta de intervención y su propia intervención, ¿sí? Con los resultados esperados. Y claro, esto conecta 2 trabajos académicos, esto conecta 2 productos académicos. Pero la pregunta concreta es, ¿tienen que ser así? ¿Tienen que estar conectados? La respuesta es no necesariamente. ¿Pueden estarlo? Es sugerible, pero también podrían no estarlo. ¿Esto qué significa? Que si usted inicia una propuesta y después cambia de grupo, o cambia de institución inclusive, o cambia de interés en el tema que usted propone, podría hacerlo en otro tema sin ningún inconveniente. Creo que ya pude contestar esa pregunta, maestro Eduardo. Es decir, como no es un proyecto de tesis que es más extenso, acá sí da esta posibilidad de poder hacer estos cambios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. Ahora, lo sugerible es siempre pensar en este programa. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros elegimos una temática en un determinado campo de conocimiento, nosotros invertimos una cantidad de tiempo, de esfuerzo. Yo le llamaría este esfuerzo intelectual por conocer ese campo de conocimiento. Y entonces, si elijo una temática de uno y elijo una temática de otro y elijo otra temática de otro muy diferente, desde luego, ¿puedo hacerlo? La respuesta es sí. Pero probablemente estoy invirtiendo demasiado tiempo en apenas conocer el campo de conocimiento. En cambio, cuando me concentro en un solo campo de conocimiento, me da la oportunidad de poder explorar con mayor profundidad, porque poco a poco voy tomando más experiencia. ¿Sí? Entonces, esto lo comento solo a modo de sugerencia, porque finalmente la norma dice que ustedes podrían explorar un campo y otro. Maestra Mónica, adelante, por favor. Doctor, me surge también una duda en cuestión de la bibliografía. Bueno, estamos en etapa decembrina y a veces hay libros que no los tenemos en físico, pero son muy importantes porque por lo menos sus servidores de las que debe de releer, parte, por ejemplo, Maturana en el libro de Biología de la Gentileza habla de tal,
Y más adelante habla sobre la misma especificidad, pero ya lo parte de forma de sesgo. Ahí es válido que sea el mismo autor que me sostenga esa postura, aunque sea en el libro que se está leyendo, o también lo puedo reforzar con alguna situación que venga en el internet, en lo que viene de las investigaciones académicas, pero en las ligas que son oficialmente para estudios de posgrado, es lo que también ahí sí, tengo duda. Claro que sí, hay muchas fuentes de información que son muy relevantes. Y bueno, yo aquí quisiera, gracias por esta pregunta, solamente establecer una diferenciación entre fuentes formales y fuentes útiles, pero no formales, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos conocer cómo el niño aprende el conteo, bueno, puedo preguntarle a Google eso y Google me da unas ideas de cómo muchas personas han escrito sobre ello. Pero Google no es una fuente plenamente confiable. Es más, a lo mejor si tengo buenos contactos, la maestra Brenda puede verlo hasta en Instagram o en Facebook. Pero nuevamente, ni Instagram ni Facebook son una fuente confiable. Lo ideal es buscar revistas especializadas sobre el conteo, libros sobre el conteo, enciclopedias sobre el conteo, ¿sí? En esas fuentes los puedo buscar. Libros físicos, libros digitales, revistas especializadas, físicas o digitales. Hoy en día hay muchos medios, muchas plataformas que poseen bibliotecas digitales con la posibilidad de acceso libre. Debemos de concentrarnos en ese tipo de plataformas o de bibliotecas. Y claro, los medios informales de comunicación, como un video de YouTube, ¿son útiles? Sí, pero no para citarlos en nuestro trabajo de investigación. Son útiles para tener conocimiento, digamos, de inicio, para conocer un poquito, ¿no? No podemos citar a Wikipedia, pero Wikipedia puede ser útil para tener una primera noción del problema. Si escribimos en Wikipedia cómo el niño aprende a contar, Wikipedia nos da algún tipo de información. Pero Wikipedia no es una fuente confiable, ¿sí? Entonces, debemos de emigrar siempre a fuentes que puedan ser confiables. Si es posible de primera mano, muchísimo mejor. Si es posible de primera mano, muchísimo mejor. Bueno, espero haber contestado, maestra Mónica. Muchas gracias. Maestro Héctor, adelante, por favor. Buenas noches a todos, doctor y doctora, ¿verdad? Pues, escuchando, ¿verdad? La plática, donde nos dice de la delimitación pues, del tema. Quiero decir que para que no se nos complique, pues, un poquito más, podría ser que no solo hablar, de la manera de cómo se enseñan las matemáticas, pudiéramos precisar, ¿sí? En cómo se enseñan, pues, las fracciones, que en ocasiones he visto que presentan los jóvenes, altos problemas, que no comprenden la suma, la resta, de fracciones o la multiplicación con igual o diferente denominador. Ahí ya estaríamos delimitando, pues, el tema de estudio y con base a ello buscar los autores. Gracias. Exacta. Muchas gracias. Exactamente. Aún no hemos hablado de esta parte, pero lo que dice el profesor Héctor es muy adecuado, porque desde luego vamos a hablar de un tema y vamos a hablar de cómo delimitarlo, qué aspectos considerar para buscar que ese tema pueda ser lo más claro y concreto posible. Y entre más claro y concreto, es mucho mejor. Es decir, el profesor Héctor lo hizo muy bien. No hablamos ya de todas las matemáticas, sino hablamos de un objeto matemático que son las fracciones. Y probablemente cuando hablamos de las fracciones o los números racionales, ya estamos pensando también en estudiantes de qué edad, en estudiantes de qué grado, en estudiantes en qué contexto. Entonces vamos poco a poco delimitando el problema que nos interesa.
Muchas gracias, maestro Héctor. Muy bien, correcto. Claro que sí, maestra Brenda, podemos compartir en los grupos algunos links de algunas plataformas que tengan libre acceso. Y maestro Eduardo, en efecto, es ideal que la antigüedad de los trabajos, de las revistas o de las publicaciones no pase los 5 años. Esto generalmente las editoriales o las revistas lo hacen con la finalidad de garantizar que ese conocimiento del que estamos hablando es reciente, es de ahora, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aquí debo de clarificar un aspecto. A veces hay obras que son esenciales, ¿sí? A veces hay obras que son esenciales y a lo mejor esas obras tienen una mayor antigüedad. Es muy probable que así lo sea, ¿no? Vamos a suponer que la maestra Patti, que ahora vamos a dejar su participación, ella dice, es que yo soy profesora de tecnología y yo quiero tomar un tema esencial. Quiero hacerme aquella pregunta que se hizo Alan Turing en los años 30 sobre las cuales dejó este ensayo. ¿Puede hablar de ese ensayo? ¿Puede ser este ensayo una referencia? Claro que sí. Claro, habrá que buscar otras referencias que cumplan este periodo de tiempo, pero ese ensayo de inicio debe de estar incluido. Generalmente, las revistas nacionales de estas 10 referencias piden que el 50% tengan 5 o menos años y el otro 50% dan cierta libertad. Maestro Eduardo. Maestra Patti, adelante, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Buenas noches a todos. En este sentido, doctor, hay publicaciones, hay revistas que se tardan cualquier cantidad de tiempo valga la redundancia, en publicar los trabajos enviados. Vamos a suponer, el trabajo se ha realizado en 2021 y la publican en este año, entonces ya son 4 años de diferencia entre la investigación o el trabajo realizado y la publicación. Entonces ahí, ¿qué tan válido es? No, pues es que esta es una publicación reciente, pero los resultados son muy anteriores. Claro. Entiendo su pregunta. Generalmente van a pasar 2 cosas. O su trabajo es publicado, es decir, tiene usted la publicación, tiene acceso a la publicación, que es rápido, o recibe una carta, que de hecho Conacyt así lo solicita, una carta donde le notifican que su trabajo será publicado, aunque en este momento no esté publicado. A veces antes de esta carta hay una carta donde dice que su trabajo está en revisión. Y claro, a veces podemos encontrarnos con trabajos que requieren muchísima profundidad, ¿sí? No quiero imaginar, por ejemplo, las personas que en 1998 recibieron la prueba del último teorema de Fermat. ¿Qué decir de un trabajo de esa complejidad y que además es de más de 100 páginas? Entonces, evidentemente, se requiere de mucho tiempo para hacer una revisión lo suficientemente profunda. Entonces, en esos casos, con la carta del proceso de revisión es suficiente, maestra Patti. Maestra Elizabeth, adelante, por favor, si es tan amable. Gracias, doctor. En la diversidad que hay de funciones, de actividades, tenemos oportunidad a veces de presenciar o de acudir a eventos donde hay expositores, hay ponencias, hay conferencias. Hace poquito tuve oportunidad de escuchar al doctor Prudenciano Moreno, que hablaba de una temática que coincidentemente pues es sobre lo que atrae ahorita mi interés. Ese podría ser, y de hecho revisé la guía APA, y pues sí, dice que se puede tomar referencia pues de estas fuentes también. ¿Sería considerada un referente, una fuente formal, o se entraría dentro de los útiles, pero no formales? A ver si entendí bien. La referencia es un libro. Una ponencia,
O sea que así una como ponencia. ponencias. Claro que sí. ¿Esa ponencia ha sido publicada o usted participó en el público y le escuchó? Yo participé en el público y la escuché. Perfecto. Bueno, en muchas ocasiones los artículos de investigación tienen una sección, ya no es tan común, debo decirlo que ya no es tan común porque hoy en día, bueno, va cambiando la forma en la que se escribe también, pero hay muchos artículos, sobre todo del siglo pasado, donde Eduardo Vázquez decía, es que yo estaba interesado en comprender este tema de las lógicas no monotónicas y me entrevisté con Raimundo Morado. Y entonces, no sé, Raimundo no me dio ni... Entonces ahí dice, entrevista personal, el día tal, tal. ¿Eso existe en las referencias? Sí, sí existe. Debo decirle que cada vez es menos común. Pero todavía existe esta posibilidad. Cada vez es menos común. Ya casi no vemos artículos, digamos, de la actualidad con este tipo de referencia, digamos. Generalmente es una referencia basada en un artículo o en un libro, pero en años mucho más anteriores sí era bastante común, pero también eran otros contextos, porque en esa época sí se acostumbraba que Eduardo iba con el profesor, dialogaba con él, el profesor le daba algunas ideas y entonces la evidencia era que había habido que hubo una entrevista personal en tal fecha, ¿no? Y podemos citar a varios investigadores muy importantes cuyas citas fueron de este tipo, e inclusive otras de otro tipo, que es algo así como una llamada telefónica, donde alguien me dijo una idea y ahí quedó plasmado, ¿no? Sin embargo, no es algo tan común, digamos. Habitualmente, probablemente en este caso usted lo podría poner como una observación, como un comentario, pero es muy probable que si hoy en día lo dice en una revista especializada, le digan, a Elizabeth, pues felicidades, pero dame una referencia, ¿sí? Es probable que el profesor haya publicado la ponencia, es probable que el profesor tenga algún libro sobre esa temática y entonces ahí podamos poder rastrear dónde tenemos la ponencia o el libro o el artículo y ese sí lo podemos poner de manera formal, ¿ok? Muy bien, bueno, vamos a continuar. Esto de repente ha sido como una especie de sesión de dudas, pero vamos a continuar la presentación en los minutos que nos restan, que ya son muy pocos. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Perdón, tal vez no use la presentación, tal vez siga platicando. Vamos un poco a la idea de que entonces una primera etapa de la preescritura, recordemos, la primera etapa de la preescritura es cuestionarnos, ¿sí? Cuestionarnos si nuestro tema es viable, es relevante y podemos darle profundidad, ¿sí? Segunda etapa es tratar de seleccionar y delimitar el tema, ¿sí? Tratar de seleccionar y delimitar el tema. Esta es la segunda etapa, poderlo delimitar. La tercera etapa, en una etapa de preescritura, que aquí es donde vamos a terminar el día de hoy, es tratar de formular una hipótesis, perdón, una tesis. Tratar de formular una tesis y preguntas de investigación correspondientes a esa tesis. Es decir, una vez que hemos delimitado el tema, que hemos visto la relevancia que el tema tiene, que hemos identificado esa laguna cognitiva de la que hablaba hace un momento, pues entonces vamos a irnos al foco del ensayo. ¿Cuál es el foco del ensayo? ¿Cuál es la tesis? ¿Y cuáles son las preguntas de investigación que tenemos? Esa tesis que debe de ser una idea clara, una idea principal, una idea precisa que nosotros buscamos defender a lo largo del texto. Esa tesis que debe de ser una declaración general, desde luego susceptible de ser argumentada.
Y claro, las preguntas de investigación son muy importantes, porque las preguntas de investigación nos son útiles para orientar todo el proceso. Y lo importante de estas preguntas es que puedan ser diseñadas de manera específica para tratar de abordar esa laguna de investigación que hemos identificado. Y entonces esto nos permite, esta introducción, porque eso ha sido lo que hemos tenido el día de hoy, nos permite entonces llevarnos todos un primer ejercicio de escritura. Y este primer ejercicio de escritura va a consistir en tratar de identificar un tema. Un tema sobre el cual no hemos escrito algún otro ensayo. Un tema sobre el cual no hemos escrito algún otro trabajo académico, es decir, no podemos repetir el mismo trabajo. Sí podemos dar continuidad a un trabajo, ¿no? Porque claro que es válido que si alguien tomó una temática de interés en la licenciatura, pueda dar continuidad a esa temática en la maestría y en el doctorado. Entonces, todos vamos a llevarnos una tarea de justamente pensar en esa temática. Originalmente podríamos decir que no es lo mismo, porque la hipótesis va a requerir siempre el planteamiento de una hipótesis, la idea de asumir que dicha afirmación es posible, pero que requiere de una prueba. Y la prueba es justamente lo que se va construyendo a lo largo de toda la tesis. Generalmente la hipótesis aparece cuando nosotros planteamos la tesis de la maestría o del doctorado. Bueno, entonces, vamos a llevarnos todos este ejercicio de pensar en un título, número 1. Número 2, de pensar en una tesis. ¿Sí? Y número 3, de pensar al menos 3 preguntas de investigación. A ver, entonces, título, tesis, 3 preguntas de investigación. Pero voy a pedirles a todas y a todos ustedes que hagamos un esfuerzo para que nuestra propuesta, ¿sí?, pueda escribirse de forma breve. A veces, cuando se nos exige que escribamos poco, pero que escribamos de calidad, se convierte en un reto interesante. Porque esto nos obliga a pensar, a reflexionar muy bien sobre lo que nosotros queremos escribir. Y entonces pedimos que el tema no sea mayor a 2 renglones. Pedimos que la tesis no sea mayor a 1 párrafo y que las preguntas de investigación no sean mayores a 6 líneas escritas en nuestra computadora. Dicho de otra forma, lo que pedimos es que estos 3 elementos, título, tesis y 3 preguntas de investigación, no sean más de 1 cuartilla, más de 1 página escrita. ¿Sí? Eso es lo que pedimos. Maestra Juliet, adelante, por favor, si está en mano. Hola, profe. Perdón, dijo el tema no mayor a 2 renglones, la tesis, ¿cuánto dijo? No mayor a 1 párrafo. Ajá. Y las las preguntas 3 son 3. preguntas de investigación, no mayor a 6 renglones. Es decir, en términos muy generales, muy genéricos, que estos 3 elementos, título, tesis y preguntas de investigación, no sean mayor a 1 cuartilla. ¿Sí? Entonces, tratemos... Sí, adelante. Perdón, entonces la tesis se refiere a que expliquemos acerca del tema, ¿no? Del título del que vamos a hablar. Sí, desde luego, así es. La tesis es la afirmación, una afirmación que podemos hacer sobre ese tema.
Sí, sobre ese tema. Ok, Así es. gracias. Es una afirmación. Es una afirmación. ¿Sí? ¿Es claro entonces cuál es nuestro ejercicio de tarea? ¿Sí? Buscamos entonces que pueda ser breve, porque además recordemos que solamente tenemos, básicamente solo tenemos esta noche, porque mañana nos vemos a las 8 de la mañana con la segunda sesión. Entonces, no queremos que sea demasiado, pero sí queremos que nos llevemos justamente, que nos llevemos alguna idea. Todavía no pedimos ninguna referencia, maestra Brenda. Esa ya será la tarea del día de mañana. Pero por lo pronto solamente un tema, una tesis y 3 preguntas de investigación. Maestra Julieta, adelante, por favor. No, nada, profe, creo que dejé la mano arriba, perdón. Ah, ok, bien, no se preocupe. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda de esta sesión? Maestro Eduardo, adelante, por favor. Y solamente para aclararnos, regularmente en cuestiones filosóficas se plantea el tema, las preguntas y la tesis como respuesta a la pregunta, a un posible posicionamiento de las preguntas. Pero por otro lado tenemos las hipótesis y eso. Entonces, en este sentido, en este formato, dista un poco el posicionamiento a partir de las preguntas, porque como lo coloca antes la tesis que las preguntas, me surge esa duda. Qué buena observación, maestro Eduardo. De hecho, lo que usted comenta es algo muy coherente. Solamente que en el campo de la educación, en lo general, no siempre seguimos este patrón. Usted, con toda confianza, puede hacer el planteamiento tal como usted me lo comenta, si usted considera así proponerlo, sin ningún inconveniente. Maestra Patti, adelante, por favor. Gracias, doctor. Con respecto al tema, ¿puede ser algún tema muy actual? Sí, claro, es un tema completamente abierto, ¿sí? Recordemos que hablamos hace un momento que, bueno, podemos usar varios criterios, pero un criterio muy importante es si este tema surge de esta relación que tenemos con nuestra práctica educativa. Desde luego que sí, podemos tomarlo como un punto de partida. Hacer un análisis teórico y práctico de determinadas situaciones que pasan en el aula. Pero también, como comentamos, el tema puede surgir de un interés en profundizar determinados campos del conocimiento, determinadas teorías o determinados autores en teorías bajo una postura y perspectiva propia que usted busque defender o argumentar o contraargumentar. Ok, en este caso, pues ya usted sabe cuáles son los temas que yo manejo. No creo que sea muy viable hacer un ensayo sobre eso en mi práctica académica. Entonces, pero ahora que estuve en los congresos que he estado acudiendo, he visto temas que son interesantes, igual y poder tomar un tema de esos y defenderlo. Claro que sí, puede hacerlo. Claro que sí, puede hacerlo. Ok, gracias, doctor. Muchas gracias a usted, maestra Pati. Agradezco mucho su valiosa participación y me gustaría que cerráramos entonces esta sesión con una fotografía solamente como para cierre. ¿Quién nos puede apoyar con la captura de pantalla donde podamos estar así todos? Me he dado cuenta que las mujeres rápidamente se estaban preparándose. Muy bien. ¿Quién nos apoya con la captura? Alguien que sea así muy tecnológico. Maestra Elizabeth, ¿usted nos podría apoyar tal vez? Sí, perfecto. Le agradecemos muchísimo. Entonces, por favor, si gustan encender su cámara, si son tan amables. No me aparecen todos los 42, pero los que están aquí, ahí va. 1, 2, 3. Listo.
Ya está. Muchísimas gracias. Mi agradecimiento para usted y para todos ustedes que nos acompañaron en esta primera sesión del taller. Les invitamos a que nos acompañen el día de mañana en punto de las 8 de la mañana, muy tempranito. Vamos a tener nuestra segunda sesión. Y bueno, ha sido un gran placer saludarlos a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo para acompañarnos. Seguimos platicando sobre el ensayo académico el día de mañana. Que tengan una muy buena noche, que la pasen muy bien. Hasta luego, muy buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Buena noche. Gracias a todos, buena noche. Buena noche.